Nos alegramos una vez más poder estar en sus hogares. Que el Señor les bendiga mucho, amados hermanos y hermanas. Qué bueno que nos puede acompañar en este momento. Quiero invitarles que ahí en sus casas usted pueda ir a sus Biblias y buscar el Salmo 47. Voy a leer unos versículos para usted en este momento. Dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, la cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. ¿Qué tal si oramos en este momento y entregamos este servicio en las manos del Señor? Me acompañan en sus casas. Señor, estamos muy agradecidos contigo por permitirnos una vez más poder reunirnos. Te pido, Señor, que bendigas el desarrollo de este servicio. Te pido que bendigas cada familia, Señor, que nos acompaña en este momento. Gracias por tu fidelidad, gracias porque eres bueno, Señor. Y también te pedimos que abramos nuestro corazón y podamos escuchar tu palabra, Padre Celestial, lo que tú tienes para nosotros en este momento. Todo esto lo ponemos en tus manos y lo entregamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quiero invitarles en este momento a que usted disponga de su corazón para alabar al Señor por medio de los diezmos y las ofrendas. Ahí en la pantalla le aparecerá la forma en como usted lo puede hacer, sea electrónicamente, por medio de Simpe Móvil. Así que alabemos al Señor también por medio de las ofrendas. Dispongamos nuestro corazón en este momento para alabar al Señor por medio de la música. ¿Nos acompañan en sus casas? Hola a todos, hermanos, esperemos que se encuentren muy bien, todos con mucha salud. Nosotros estamos aquí nuevamente en este lugar extrañándolos por no poder estar juntos presencialmente, físicamente en un mismo lugar, pero eso no impide, sabe, que nosotros podamos unir nuestras voces y podamos cantarle y alabarle juntos a nuestro Señor. Amén. Conmigo estás, no hay noche, no hay
aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Aún en la dificultad, en ti puedo confiar, firme permaneceré, tu promesa eterna es. Se levanta una canción de sublime adoración por tu gloria y majestad. Sé que el día llegará Cuando haya eterna paz, sin violencia ni maldad, levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. por la eternidad. Mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Conmigo estás, conmigo estás, conmigo Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús,
justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Salmo 62, 2. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre
Un saludo a todos los hermanos de nuestra familia espiritual, Cristo viene, allá en Cartago. Les saludamos. En este momento estamos con mi familia en la ciudad de Chihuahua, aquí en México, pero preparando nuestro viaje para España. Posiblemente cuando ustedes vean esta predicación ya habremos llegado a España. Esperamos que todo haya salido bien, pero ahorita estamos acá en Chihuahua todavía. Tal vez la calidad del video no es la mejor precisamente porque estamos en transición, moviéndonos en diferentes lugares, pero espero que si pongan atención, no tanto a la calidad del video, hermanos, sino al contenido de la predicación, del mensaje que quiero compartir con ustedes, porque se me hace sumamente importante. Como siempre agradezco a Esteban, nuestro pastor, el privilegio que me da de compartir la palabra del Señor y me pidió que hablara de aquello que he venido estudiando últimamente, y lo que he venido estudiando es la carta de Santiago. Así que vamos a hacer un repaso por algunos de los temas principales del primer capítulo, sobre todo de la carta de Santiago. Digo repaso porque sé que muchas de estas cosas ya las conocen, ya las han estudiado. Quisiera a través de este mensaje hacer frente a dos tendencias que he notado últimamente en el cristianismo evangélico en general. No puedo hablar específicamente de Costa Rica porque hace mucho no voy allá, y mucho menos de Cristo viene, porque bueno, también hace bastante tiempo no hemos tenido el privilegio de estar físicamente presente con ustedes, pero me parece que estas generalizaciones que voy a hacer de alguna forma pueden aplicar también a la situación del pueblo de Dios en Costa Rica. Hay dos tendencias, repito. La primera, hermanos, es la sobre dimensión del estudio doctrinal y teológico que hay en nuestro tiempo. Tendencia positiva. Quiero recalcar eso, que hay un renovado interés en medio del pueblo de Dios y sorprendentemente, de manera especial entre la gente joven, en el estudio de la doctrina, de la teología y en escuchar predicadores y personajes, por ejemplo, como John MacArthur, tienen enorme influencia en la manera en que muchos jóvenes evangélicos de nuestro tiempo están entendiendo lo que es la vida cristiana y lo que es el estudio serio de la palabra de Dios. Nada malo con eso, es enteramente positivo, nos alegramos todos, alabamos a Dios por semejante renovación en el interés doctrinal y teológico, pero aquí podría haber también una tendencia negativa, y es lo que comúnmente se ha llamado quietismo. El quietismo o el inmovilismo va muchas veces de la mano con el interés en lo doctrinal, lo teológico, las confesiones de fe, todo este tipo de cosas. ¿Qué es el quietismo? Simple y sencillamente tener un cristianismo que es teórico, que es de la cabeza, que es del intelecto, que es del conocimiento, pero que no es práctico, que no es eficaz, que no afecta la vida de nadie, que no se concretiza ni se manifiesta en la práctica, en la vida de las personas y de las congregaciones. Y cuando estas dos cosas se juntan, hermanos, cuando el interés doctrinal y teológico se junta con el quietismo, con el inmovilismo, tenemos un cristianismo desequilibrado, un cristianismo peligroso. Yo soy de los que disfruta, como digo, muchos de ustedes, un buen libro de teología, el estudio de la palabra de Dios, escuchar una buena prédica, suscribirme a un buen podcast, todo eso lo hago, pero sí estoy convencido de esto que me gustaría que anoten, si son de aquellos de anotar, que es claro a lo largo de toda la carta de Santiago, y me atrevería a decir que a lo largo de toda la palabra de Dios. La única fe auténtica es una fe activa. Es mi idea central en este mensaje, proviene directamente de Santiago capítulo 1. La única fe auténtica es una fe activa. Una fe sin obras es muerta, es ineficaz, va a decir Santiago más adelante en el capítulo 2. La única fe auténtica es una fe activa. Y según Santiago 1:4, la fe activa es la que crece, es la que se desarrolla y es la que se fortalece. Leo en Santiago 1:4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, su obra perfecta, sería una mejor traducción, para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. El contexto son las pruebas. Santiago empieza su carta diciendo que los cristianos debemos gozarnos en medio de las pruebas,
porque la prueba de nuestra fe produce paciencia o perseverancia. Pero aquí viene la meta de la perseverancia. ¿Hacia dónde apunta Dios cuando está purificando nuestra fe en medio de las pruebas? Apunta a la perfección. La palabra griega es telos. Significa no un cristiano que es moralmente intachable, porque bueno, tal cosa no existe. Una persona que deje de pecar, no es eso a lo que apunta Santiago 1:4, sino a un cristiano maduro, perfecto, completo en el sentido, como dice ahí mismo, de que su vida está completamente integrada y de que no le falta nada en su proceso de crecimiento, desarrollo y madurez espiritual. Hacia esa meta Dios quiere que vayamos todos. Personalmente no he llegado, no sé si tú ya lo has hecho, pero sin duda alguna es hacia donde Dios quiere que todos crezcamos. Y hermanos, es importante porque ese versículo dice que la única manera de llegar al telos, a la meta, al propósito de Dios para nosotros es mediante una fe activa. Que la perseverancia tenga, dice, su obra perfecta. Santiago está lleno de la palabra obras y palabras relacionadas con esto. De acción, de actividad. Solo la fe activa crece, se desarrolla y se fortalece. Yo animo a los jóvenes de Cristo Viene que sigan intensamente en su estudio serio de la palabra de Dios, de la doctrina, de la teología, de los credos históricos del cristianismo. Pero, mis amados hermanos, y no solo la gente joven, todos nosotros, que activemos nuestra fe, es la única manera de alcanzar la madurez cristiana. Cuando mi esposa tenía más o menos 20 años, antes de irse a estudiar al seminario, Dios trajo a su vida una especie de avivamiento espiritual que se reflejó directamente en su vida ministerial y en su celo evangelizador. Como su iglesia donde asistía, lamentablemente, no le ofrecía muchas oportunidades en estas dos áreas de ministerio y de evangelismo, ella tuvo que buscar fuera de su iglesia estas oportunidades y con un grupo de hermanos de otras iglesias visitaba una correccional juvenil, una cárcel para menores de edad, diríamos allá en Costa Rica, compartiendo el evangelio y mostrando el amor de Dios con jóvenes delincuentes. Aparte de eso, compartía activamente su fe en la universidad donde estudiaba y cada semana viajaba más de una hora para ir a discipular a unas muchachas en otra ciudad. Ella me ha platicado eso. A veces regresaba muy tarde en la noche, los días viernes, cuando iba a estos discipulados. Y estaba ahí con estas dos señoritas, discipulándolas y enseñándoles y compartiendo con ellas la palabra de Dios. ¿Cuál creen ustedes que fue el resultado en la vida espiritual de mi esposa de una actividad tan intensa, tanto ministerial como evangelística? Fue crecimiento. Fue desarrollo, fue llegar a un cierto grado de madurez, de modo que cuando se fue a estudiar al seminario, porque todo esto fue pre-CETECA, ella ya estaba lista para la siguiente etapa de su vida. No empezó su ministerio después de irse al seminario o durante el seminario. No necesitó primero el conocimiento para hacer ministerio, sino que fue su actividad ministerial la que la capacitó para lo que vendría después en su vida cristiana. Ahora quisiera el resto de este tiempo, de este mensaje, hablar de 3 maneras de activar nuestra fe, porque de eso se trata. Necesitamos activar nuestra fe, porque como ya dije antes, la única fe auténtica es una fe activa. La única fe que madura, que crece, que se desarrolla es una fe activa. Bueno, si mi mensaje para ti es activa tu fe, tú me vas a preguntar ¿cómo lo hago? Hay 3 maneras que quiero recalcar aquí en Santiago capítulo 1. Primero, activa tu fe mediante una oración activa. Santiago 1 del 5 al 8 dice la palabra de Dios. Pero si alguno de ustedes carece de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, esa persona que recibirá cosa alguna del Señor, siendo una persona de doble ánimo, inestable
en todos sus caminos. Cada una de estas tres maneras que voy a mencionar de cómo activar nuestra fe va a ir acompañada de un beneficio y también de una advertencia, de una crítica. Voy a tratar de hacer al mismo tiempo esas tres cosas. Decirte cómo activar tu fe, decirte cuál es el beneficio de activar tu fe y decirte también una advertencia con relación a esto del quietismo, de lo que ya hablamos anteriormente, esta tendencia que percibo en el cristianismo evangélico de nuestro tiempo. La oración activa es la oración, según Santiago 1:5, que suple nuestra carencia de sabiduría, porque llegar a la perfección, según ese pasaje, tiene que ver con que Dios supla nuestras carencias de carácter. Y si hay algo, hermanos, creo yo, en lo que todos estamos carentes, es en esta área de la sabiduría. Si tú no crees que careces de sabiduría, Santiago presenta una manera muy sencilla y muy práctica de cómo podemos medir nuestro nivel de sabiduría. Hay un sabidurómetro, podríamos decir tal vez, en la carta de Santiago, una manera de cronometrar, de medir nuestro nivel de sabiduría, y es sencillamente medir nuestra lengua. Una y otra vez en la carta de Santiago, el tema de la lengua va de la mano con el tema de la sabiduría. Aparece en 1, 19 y 20, en 1, 26 y obviamente sobre todo en la primera parte del capítulo 3. La primera parte de Santiago 3 habla de la lengua, la segunda parte habla de la sabiduría. ¿Por qué? Porque en toda la carta estas dos cosas van juntas. ¿Quieres saber qué tanta sabiduría hay en tu vida? Mídete la lengua. Por decirlo de alguna forma, cuanto más larga, por decir así, menos sabios somos. Cuanto más aprendamos a refrenar nuestra lengua, somos más sabios. De hecho, Santiago 1:26 dice que si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Tanto en ese pasaje como en el capítulo 3, la imagen del freno que se ponía en la boca de los caballos para dirigirlos, para guiarlos, se utiliza con relación a nuestra propia manera de hablar, a nuestra propia lengua. Necesitamos frenar en el sentido de controlar y en el sentido de dirigir lo que decimos hacia cosas edificantes. Y Santiago dice, mucha gente que se cree que su fe es activa, que es una persona verdaderamente religiosa, no lo es, se está engañando porque no aprende a refrenar su lengua. Hermanos, todos necesitamos sabiduría. ¿Quieres que Dios te dé la capacidad de refrenar tu lengua? Haz lo que yo hago. Pide sabiduría a Dios cada día de tu vida. Desde hace algún tiempo, cuando yo realmente me confronté con la realidad de cuánta necedad hay en mi vida, y créanme, hermanos, fue un proceso de años hasta que yo tuve que reconocer que hay una enorme medida de necedad en mi lengua y en toda mi vida, y entonces comencé a pedir a Dios diariamente sabiduría. Dios nos da sabiduría en la medida en que se la pedimos. La persona sabia, según Santiago capítulo 1, obra la justicia de Dios. Versos 19 y 20, no es la ira la que obra la justicia de Dios, sino la persona sabia, y en segundo lugar es auténticamente religiosa, según ya vimos en 1:26. ¿Cuál es el beneficio de esta oración activa, esta oración que busca en Dios que Él supla nuestras carencias de sabiduría y de carácter? Conduce a la perfección. La oración activa conduce a la madurez. Por eso Santiago 1:4 y 1:5 van juntos. En 1:4 es nuestra actividad lo que nos va a llevar a alcanzar el telos de Dios, la madurez, la perfección. En 1:5 es la oración por sabiduría. Y hermanos, en la teología de la carta de Santiago, y esto me parece maravilloso, Dios es presentado como el Dios que da. En Santiago 1:5 Dios da sin restricción alguna. En Santiago 1:17 Dios nos da todo lo bueno y solo lo bueno que necesitamos para alcanzar nuestro telos. Podemos acudir a Dios pidiendo sabiduría, plenamente seguros de que vamos a recibir porque Él es el Dios que da.
El beneficio de la oración activa es que nos conduce a la perfección. Y aquí viene entonces la advertencia que quiero hacer. Porque me parece a mí que estamos cultivando en este tiempo, tristemente, lamentablemente, un cristianismo muy teórico y muy poco práctico, muy poco espiritual. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento y en toda la palabra de Dios, la oración está en el corazón mismo de la espiritualidad cristiana. La oración está en el núcleo de lo que significa realmente tener una relación cercana con Dios. Y hermanos, tristemente, estamos cultivando un cristianismo muy poco espiritual, muy carente de oración en nuestro tiempo. Necesitamos, sí, seguir enfatizando la doctrina. Nada malo con eso, pero no podemos permitir que un sobreénfasis en el aspecto doctrinal, teológico, teórico de la fe cristiana produzca una disminución en nuestra espiritualidad y particularmente en el área de la oración. Queremos gente más sólidamente doctrinal y más dedicada a la oración, a una oración activa. Activa tu fe, mi hermano, mi hermana, por medio de una oración activa. En segundo lugar, activa tu fe por medio de una obediencia activa. Santiago 1, 21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Y ahí viene el beneficio en el verso 25 de la obediencia activa. Resulta en bendición. La advertencia tiene que ver lo mismo que con la cuestión de la falta de espiritualidad, que tenemos un cristianismo muy teórico y muy poco obediente en nuestro tiempo. La gente quiere saber más que hacer. Necesitamos, hermanos, retomar el equilibrio de Santiago 1.25. No voy a explicar todo el pasaje que leí porque estoy seguro que lo han oído predicado muchísimas veces. Ya lo saben, pero sí quiero que notemos el proceso del versículo 25. El verso 21 al final nos dice que debemos recibir la palabra de Dios. Todo el resto del pasaje nos dice cómo recibir la palabra y cómo no recibirla. No recibirla de una forma en que uno solo la escucha y la olvida, sino recibirla activamente. ¿Cuál es la manera de recibir la palabra de Dios activa y eficazmente? Verso 25, necesito primero estudiarla. Dice que la persona mira atentamente, estudia con cuidado o escucha con cuidado la predicación. Y luego dice que permanece en la palabra. Después que me he metido en el texto, lo he estudiado, lo he reflexionado, necesito seguir meditándolo, necesito atesorar la palabra en mi mente y en mi corazón a través de la meditación, a través de la memorización. Eso es fundamental. Y luego el tercer paso es que lo que ya estudié, lo que ya medité, debo hacerlo, debo cumplirlo. Eso es fundamental, mis amados hermanos. Cada vez que yo vengo a la palabra de Dios, necesito pensar en alguna manera de llevarla a la práctica. Voy a poner un ejemplo. Un pasaje clave para mí en este momento, en esta etapa de mi vida, estando nosotros a punto de comenzar una nueva aventura misionera en España, es el Salmo 73, 23. El salmista Asaf dice que casi estuvo a punto de alejarse de Dios. Pero de pronto él recapacitó. Su tentación tenía que ver con que parecía que los malos prosperaban y a él le iba mal. Pero entonces recordó que Dios tiene un telos, que Dios tiene un fin, que Dios tiene una meta, que hay un futuro, tanto para el malo para el bueno, como para el bueno. Y al final del Salmo 73 él dice, Dios, verso 23, con todo, yo siempre estuve contigo.
porque tú me tomaste de la mano derecha. Fue porque Dios lo agarró de la mano que Asaf permaneció firme. Y ese texto, hermanos, yo me lo apropié este año, ya lo estudié, ya lo medité, ya lo memoricé, y ahora cada día trato de ponerlo en práctica. ¿Cómo? Pidiéndole a Dios que me tome de la mano, que me tome de la mano. Quiero buscarlo este 2022, pero para eso es Él el que debe tomarme a mí de la mano. Cada vez que venimos a la palabra debe ser con una obediencia activa, porque no nos fue dada la palabra de Dios, dijo Dale Moody, para aumentar nuestro conocimiento, sino para transformar nuestra vida. La obediencia activa es la que produce bendición, es su beneficio. Y lamentablemente, hermanos, repito, tenemos hoy un cristianismo muy teórico, pero muy poco práctico. La tercera manera de activar tu fe es a través de una compasión activa. Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Y todo el capítulo 2, de alguna forma, está relacionado con el trato a los pobres en la iglesia, con la ayuda a los necesitados. En la segunda parte del capítulo 2, cuando habla de una fe con obras, de una fe viva, utiliza el ejemplo de un hermano que carece de comida, que carece de vestido. La compasión activa es una forma fundamental de activar nuestra fe. Santiago recalca sobre todo la ayuda a los huérfanos y a las viudas, pero en nuestro contexto, aquí en México, sobre todo en el norte de México, donde estoy actualmente, y me parece que también allá en Costa Rica, tendríamos que agregar a las viudas y los huérfanos también los inmigrantes. Visitarlos significa socorrerlos, ayudarles, suplir sus necesidades físicas, pero también emocionales, abrigar a la gente, apoyarla en sus sufrimientos. Hermanos, la compasión activa nos va a llevar a una fe madura. No sé a cuántas personas conocen que en medio de todo esto del COVID hayan perdido un ser querido. Tal vez algunos que ustedes conocen han quedado recientemente huérfanos o viudas. En nuestro caso conocemos dos familias donde pasó esto, una familia de hermanos muy queridos de Guatemala. Murió la mamá, la esposa en este caso, y uno de sus hijos, su hijo mayor. Quedó el padre con dos hijos. Y en el caso de unos hermanos aquí en México que iban a ser misioneros en Europa Oriental, murió el esposo. Quedó la esposa con sus dos hijos, una viuda y sus huérfanos. Hermanos, tenemos oportunidades, sin duda, por todo lado, de activar nuestra fe por medio de la compasión activa. Una de las etapas en mi propia vida cristiana en la cual experimenté mayor crecimiento fue una vez siendo joven, hace varios años ya, varias décadas ya de hecho, en que después que el huracán Mitch arrasó el sur de Honduras, Dios me dio el privilegio, la oportunidad de ir a servir 2 meses y medio en labor espiritual, pero también en labor de compasión. Necesitamos que nuestros jóvenes y que todos nuestros hermanos en general activen su fe a través de una compasión activa. El beneficio aquí es que la compasión activa es evidencia de justificación. Según la segunda parte del capítulo 2 de Santiago, Santiago dice que fueron las obras de Abraham, las obras de Rahab, las que pusieron en evidencia su justificación. La justificación es una doctrina fundamental y es una doctrina muy estudiada en nuestro tiempo. Qué bueno para aquellos que les interesa el tema de la justificación por la fe sola, como decían los reformadores. Aquí está Santiago 2, donde nos dice que la única evidencia de una justificación auténtica son nuestras obras de compasión a los necesitados. Y aquí la advertencia es que así como tenemos un cristianismo en este tiempo muy teórico, muy poco espiritual, muy poco obediente, tenemos un cristianismo muy poco compasivo. No puede seguir siendo esto así. Necesitamos, hermanos, necesitamos realmente que nuestra fe sea activa en la espiritualidad, en la obediencia de la palabra de Dios y en la compasión a los más necesitados. ¿Por qué? Termino así como comencé,
porque la única fe auténtica es una fe activa. Vence el quietismo en tu vida, hermano y hermana. Ustedes saben la ley de la inercia, ¿verdad? Un cuerpo que está quieto va a continuar quieto. Un cuerpo que está activo va a tender a continuar activo. Activa tu fe, trae a tu cristianismo acción, actividad, obras, sin descuidar la doctrina, porque es la única forma en que tu fe va a alcanzar la madurez que Dios tiene para ti. Espero que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Espero que Dios bendiga en gran manera a Cristo Viene, a sus pastores y líderes a lo largo de este año. Sigan orando por nosotros. Saludos acá desde Chihuahua y espero también pronto enviarlo desde España. Que el Señor les bendiga.